12, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el versículo 1: Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios, que estás en el cielo, en esta preciosa mañana de domingo, venimos a decirte gracias. Gracias por todo lo que has hecho, gracias por todo lo que, Señor, Padre, has conquistado para nosotros en la victoria de la cruz. En el nombre de tu precioso Hijo, Señor, venimos humillados delante de ti. Señor, ayúdanos a que este sea un tiempo realmente de un culto racional para ti. Queremos darte, Señor, lo que tú deseas recibir. No queremos darte las obras. No queremos darte, Señor, lo que nosotros pensamos que es correcto. Queremos darte lo que tú esperas de nosotros y nuestros corazones, nuestras vidas rendidas delante de ti. Espíritu Santo de Dios, si tú no nos hablas, si tú no llenas nuestras vidas, este tiempo es perdido. Por eso, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, te pedimos, Espíritu Santo, que llenes en verdad esta casa de tu gloria, que llenes cada corazón, que llenes cada mente, que llenes, Señor, cada vida de tu presencia sobrenatural. Ayúdanos a vivir de una manera agradable a ti. Señor, yo te ofrezco mi vida en esta mañana. Te pido que sea tu Espíritu Santo llenando mi corazón, mi mente, ungiéndome, Señor, para que yo solamente pueda hablar tu verdadera palabra. En el nombre de Jesús, porque no hemos venido a escuchar hombres, no hemos venido, Señor, a buscar sabiduría humana. Hemos venido, Señor, a buscar tu sabiduría. Por eso que yo pueda menguar para que tú crezcas en mí. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Cordero, quien es digno de toda gloria y de toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, qué bueno verlos en esta mañana, iglesia. La verdad, esta ha sido una semana en que muchas familias han estado con bastantes dificultades de salud. Y bueno, mi familia no ha escapado también a esas pruebas, así que también les pido oración por mi hija y por mi esposa, que están bastante enfermas. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. El domingo anterior, los que no estuvieron, les invito a que vean la prédica, la escuchen, para que puedan entender de lo que nos está hablando el Señor. Pero hace 8 días el Espíritu Santo de manera clara nos hablaba acerca de la verdad del Evangelio, lo que significa realmente el Evangelio, lo que la palabra de Dios llama Evangelio. Y es muy importante que entendamos eso en la mañana de hoy, porque hay muchos que salen por allí predicando distintos evangelios. La palabra de Dios dice en la carta a los Gálatas que si alguno llega a nosotros, dice el apóstol Pablo, si alguien llega a ustedes y les predica un evangelio diferente al que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y dice más fuerte, dice, aún sea un ángel del cielo, uno de nosotros, o yo mismo, dice el apóstol Pablo, ya lo repito, que caiga bajo maldición. Y es importante que nosotros en la mañana de hoy tengamos claridad acerca del Evangelio, acerca de lo que realmente son las buenas noticias. Hace 8 días el Señor nos explicaba que el Evangelio no tiene que ver con dinero, que el Evangelio no tiene que ver con buena salud, que el Evangelio no tiene que ver con una estabilidad financiera, emocional, de una casa propia, un negocio propio, sino que realmente el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados como estaba escrito, que fue sepultado y que se levantó de entre los muertos como está escrito. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Hace 8 días explicamos bastante esto, pero ahora el Señor nos lleva a qué sigue después. ¿Ahora qué? Si hemos logrado comprender lo que dice la palabra del Señor acerca del Evangelio, si hemos logrado comprender lo que dicen las Escrituras acerca de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, el motivo por el cual nos reunimos en la mañana de hoy, que no es sentirnos mejor,
no nos hemos reunido para que otros nos hagan sentir bienvenidos, no nos hemos congregado en la mañana de hoy para ver si el Señor nos suelta un milagrito, como dicen por ahí muchos anuncios de campañas evangelísticas que hacen en los estadios. Ven y reclama tu milagro, entregan cupones y válido por un milagro en el Señor. Realmente no nos hemos reunido para eso, nos hemos reunido para darle gloria y darle honor al único que lo merece, el Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Ahora, nuestras vidas deben ser de esa manera. Porque cuando hablo de reunirnos en la mañana de hoy, tenemos que entender lo que Dios nos ha venido diciendo, que la iglesia no es solamente este lugar, que la iglesia no es solamente el domingo cuando se reúne la asamblea, sino que nosotros somos la iglesia y que cada casa es una iglesia. Cada familia que está en este lugar, cada persona que viene a este lugar, si es soltero o si es el único que conoce la palabra de Dios en su casa, ese es una iglesia, esa persona es una iglesia, y por lo tanto debemos aprender qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de aquellos que hemos comprendido el Evangelio en verdad. Amén. El Señor nos dice en el versículo 1, en la primera parte, le ruego, y lo leíamos hace 8 días, el original dice, por las misericordias de Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros, es decir, por el sacrificio de Cristo en la cruz, que ustedes ofrezcan sus vidas, ofrezcan su cuerpo a Dios en un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Lo primero que tenemos que entender es que la iglesia padece un mal, y es que cree que puede darle al Señor Dios Todopoderoso lo que quiera. Y no es así. Si tú haces un estudio del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que el Señor estableció la manera correcta de adorarle. El Señor dio las normas, el Señor dijo cómo debía acercarse el pueblo, quién podía acercarse, hasta qué distancia podían acercarse, qué tenía que tener el incensario. Había una mezcla especial que no podía cambiarse, ni se le podía echar más de algún producto, ni se le podía quitar de alguna otra especie aromática. Dios en su palabra nos dice cómo debemos adorarle, qué tipo de sacrificios debemos presentar. Y es importantísimo que nosotros entendamos en la mañana de hoy lo que nos está diciendo, porque dice un sacrificio que sea agradable ¿a quién? A Él, el sacrificio que a Él le agrada. Y eso comienza a cambiar lo que muchos tienen todavía en sus mentes, en sus corazones, acerca del Evangelio, acerca de la iglesia, porque todavía muchos piensan que van a la iglesia y se hacen llamar cristianos para ver qué pueden obtener del Señor, qué le pueden sacar al Señor. Pero la palabra es clara y dice, por lo que ya han recibido, y lo que tú y yo hemos recibido ha sido salvación, si es que creemos realmente en la palabra del Señor. Amén. Ahora, dice que es el sacrificio que a Él le agrada. Lo primero que tenemos que entender en este punto es cómo saber si el sacrificio que tú le vas a entregar al Señor es agradable o no es agradable delante de su presencia. Cómo saber realmente si yo puedo darle un sacrificio que sea agradable. Pensemos en la doctrina de la depravación humana, que es una doctrina fundamental del cristianismo, que parte de la premisa de que todos los seres humanos somos malos. Tú y yo somos malos, los niños son malos. De hecho, las personas más crueles que yo he conocido en mi vida son los niños. Son malos realmente. Y eso dice la Escritura en el libro de Génesis, dice, y vio Dios que todo lo que el hombre se proponía hacer y que todo lo que había en su corazón tendía siempre a lo malo desde su niñez, dice las Escrituras. Y todavía muchos papás ven a sus hijos como unos angelitos. No hay tal, es una mentira. Realmente tenemos que ver que nuestros hijos también tienden a lo malo, y por eso es necesaria la disciplina. Amén. A propósito de disciplina, allá está el salón para la disciplina si alguno lo necesita. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros en la mañana de hoy presentar un sacrificio que sea agradable al Señor? Un sacrificio vivo y un sacrificio santo. Quiero que entiendas esto, porque la palabra santo, no sé cuántas veces te lo he explicado y lo seguiré haciendo, significa
apartado. Es decir, el Señor dice, no me vas a presentar cualquier sacrificio, me vas a presentar un sacrificio que sea agradable. Por eso es tan abominable delante del Señor Dios Todopoderoso los lugares que en la mañana de hoy están llevando todo el sacrificio a dinero y que están pidiendo únicamente plata y plata y plata, y la gente piensa que por llevar un billete de 50,000 o llevar un billete de 20,000 ya conquistaron el corazón del Señor. Y eso es tratar al Señor como el mundo trata. No se trata de eso, valga la redundancia. El Señor nos pide un sacrificio diferente, un sacrificio que sea santo y agradable a Él, no un sacrificio como el mundo. Ahora, préstame atención, porque dice que es un sacrificio como Él lo pidió, y hay muchas personas religiosas que presentan sacrificios al Señor, pero no son aceptados. Semana Santa es una semana donde muchas personas ofrecen sacrificios. Aquí cerca de Barranquilla, si no estoy mal, en el municipio de Santo Tomás, hay gente que se crucifica, hay gente que se flagela. En Bogotá hay gente que se pega a las rodillas frijoles y arvejas, no cocinados, sino la pepa dura todavía, el grano como tal, sin pasar por la cocción. Se los pegan a las rodillas y suben arrodillados hasta la cima del monte, de la montaña de Monserrate, valga la redundancia. Y creen que al llegar con la rodilla ensangrentada y entrar a la iglesia con la rodilla ensangrentada, creen que por entrar con la espalda llena de sangre son aceptados delante del Señor. Tienes que entender lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Dice que todos nuestros actos de justicia delante del Señor no son otra cosa que trapos de inmundicia. Y el trapo de inmundicia en el Antiguo Testamento significa toallas higiénicas. Es decir, toda buena obra que nosotros intentemos hacer para ganarnos la salvación, el Señor la ve como una toalla higiénica usada. ¿Quién la compra? Nadie, ¿verdad? Es así lo ve el Señor, algo desagradable, algo despreciable, algo que nadie quiere tocar, algo que nadie quiere llevarse en el bolso guardado. Esos son los actos de justicia. Así percibe el Señor a los religiosos. Así percibe el Señor a todos aquellos que intentan a base o a punta de sacrificios propios lograr la salvación. Si bien es cierto que tenemos que entrar con sangre para poder estar en la presencia del Señor, también lo es que la única sangre aceptada delante de la presencia del Señor es la del Cordero. Tenemos que entrar rociados con sangre. Tenemos que entrar bañados en sangre, pero la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de Jesucristo de Nazaret. Ningún otro acto de los seres humanos tiene poder para salvación. Ningún otro acto de los seres humanos nos puede llevar a estar delante de la presencia del Padre de una manera aceptada. En la carta, la epístola a los Hebreos dice: acérquense con confianza al trono de la gracia. Pero ¿cómo acercarnos al trono de la gracia si no es cubiertos con la sangre de Cristo? Por eso dice con confianza al haber sido bañados, limpiados con la sangre del Cordero de Dios. Amén. Eso es lo primero que tenemos que comprender. Ahora, ¿cómo podemos nosotros presentar entonces un sacrificio agradable? Deja una marca en Romanos y acompáñame a la epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ten un poquito de paciencia, te lo dije. Que el computador no está tan alineado hoy. Lo tenemos. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 4. Dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Préstame atención, porque en el Antiguo Testamento el Señor escogió a la tribu de Leví, y de la tribu de Leví al clan de Aarón para ser sacerdotes. No todo el mundo podía ser sacerdote, y solo los sacerdotes podían presentar
sacrificios. Eran los únicos que tenían la autoridad de parte del Señor para ofrecer un sacrificio por el pecado del pueblo, un sacrificio que fuese agradable delante del Señor. Ahora, por lo que Cristo hizo en la cruz, tú y yo somos sacerdotes santos, hombres y mujeres por igual. Ahora, no está contradiciendo la doctrina que la mujer no puede liderar la iglesia. Está diciendo que nuestras vidas, el Señor las quiere ver como ofrendas, como sacrificio. Y que por el sacrificio de Cristo, valga la redundancia, tú y yo podemos presentar esos sacrificios, pero vuelve a decir algo, sacrificios santos. Tiene que ser un sacrificio santo. No puede ser algo que cualquiera pueda dar. Es algo que no podemos dar en nuestras propias fuerzas. El texto nos lo termina de explicar, para los que están haciendo como cara. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Es por la mediación de Jesucristo. Y fíjate que nos está hablando de un sacrificio de carácter espiritual. No nos están llamando a perseguir a los perros abandonados de la ciudad y ofrecerlos en sacrificio, ni a coger los gatos que andan por ahí y ofrecerlos en sacrificio. No nos están llamando a flagelarnos y a cortarnos y rociar sangre en algún altar. Nos está diciendo que presentemos sacrificios espirituales, pero es mediante la mediación de Cristo, a través de la mediación de Cristo Jesús, que tú y yo lo podemos hacer. Piensa un momento en lo que te voy a decir, por favor. Porque lo que nos dice la Escritura en esta porción es tremendo. Dice que solamente aquellos que han entendido lo que Cristo Jesús hizo en la cruz están en la capacidad de ofrecer un buen sacrificio. Es la única manera. No se puede sin Cristo. No se puede si no has aceptado a Jesucristo en tu vida como Señor y como Salvador. Ahora, recordemos que aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador no tiene que ver con hacer una oración. Tiene que ver con realmente rendirle tu vida. Y si Él es Señor, obedecerlo. Amén. Y si es Salvador, vivir con gratitud por todo lo que ha hecho. Amén. Iglesia, es solo por la mediación de Cristo, es solo a través de Cristo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Mira eso tan tremendo. Aquellas personas religiosas que se ponen a hacer rezos con las camándulas y van contando las cuentas de la camándula y le dan vueltas y le dan la 1 y le dan las 2 y le dan las 3 y las 4 y las 5 y las 6 y las 7, 8, 9, 10 de la noche. Dice que no son sacrificios agradables. Así se la pasan rezando todo el día. Para el Señor se les aplica lo que dice el Mateo cuando dice: no crean que por estar rezando y repitiendo palabras como loros van a ser aceptados delante del Señor. No es por andar metido en la iglesia. Hay personas que pueden andar metidos en una iglesia cristiana desde que abre hasta que cierra, pero si sus vidas no han cambiado, si no han entendido lo que Cristo hizo en la cruz y viven como esclavos de Cristo, de nada sirve. Es solamente a través del Señor. Una persona puede dedicar su vida a la obra benéfica, puede dedicarse a hacer obra social. De nada sirve, dice la palabra del Señor. Es a través de Cristo. ¿Y cómo significa a través de Cristo? Entendiendo el Evangelio. Apropiándose de la verdad de la cruz. Apropiándose de la buena nueva de la cruz. Apropiándose de la victoria de la cruz para los creyentes. Ahora, si tú has aceptado la verdad del Evangelio, si tú has entendido que Cristo pagó por ti cuando el que debería haber pagado eras tú mismo, entonces las cosas van a cambiar. Si tú comprendes realmente en tu mente y en tu corazón que deberías haber sido clavado en ese madero y recibir toda la ira de Dios y no Jesucristo, entonces vas a poder presentar sacrificios espirituales a través de Jesús que sean agradables al Padre. Amén. Es la única manera, es lo primero que tienes que tener en cuenta en la mañana de hoy. Ahora volvamos a Romanos. Miremos qué más nos dice el Señor. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Es decir,
que todo lo demás es falso. Una persona que levanta sus manos en medio de la alabanza, una persona que llora con las alabanzas, pero que no ha rendido su vida a Cristo Jesús, es una persona emocional. Es una persona que está viviendo de que la alabanza le tocó la fibra. No ha pasado nada en su corazón. De nada sirve. Puedes llorar todos los servicios. Puedes llorar en tu casa. Pero si tu vida no refleja tu sumisión a Cristo Jesús, tienes pura religión, como nos dijo el Señor hace 8 días. Eres un tuerto espiritual. No sirve de nada. Puedes llevar una vida donde estudies toda la palabra de Dios. La leas, te la sepas en hebreo, en griego, en todas las versiones que hay disponibles al español. Pero si no has rendido tu vida en sumisión a Dios, no ha pasado absolutamente nada. Esta semana hablé con un maestro de teología de otra congregación muy grande, de esas que predican prosperidad, y él me daba el testimonio de una persona que me dijo, mira, conozco una persona que lo perdió todo, era millonario y lo perdió todo, y le presentamos al Señor y el Señor lo enriqueció, y ahora es un magnate del transporte intermunicipal. Ajá, y su vida, no, él no ha cambiado, pero tremendo lo que Dios ha hecho con él. Él no ha cambiado, pero es tremendo lo que Dios ha hecho con él. ¿Qué ha hecho con él? Que todos los días, va y reparte desayunos. ¿Eso es lo tremendo? Que va a servicio a culto lunes, miércoles, viernes y domingo. Porque el martes va al grupo de este maestro. Es tremendo lo que Dios ha hecho con él. Él no ha cambiado. Mira, si tú no has cambiado, si tu esposa no puede decir que tú eres un hombre nuevo, si tu esposo no puede decir que eres una mujer nueva, si tus padres no pueden decir que eres un muchacho o una muchacha nueva, si tus hijos no pueden decir que eres un padre o una madre nueva, no ha pasado nada en tu vida. Eres un religioso más. Un religioso más. La diferencia entre tú y los fariseos realmente es la época. Ellos vivieron hace casi 2000 años, tú estás en este siglo. Pero no hay diferencia. Es terrible, ¿no? Lo que nos dice el Señor acá. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Sabes? El entender que hay una forma verdadera de adorarlo nos tiene que llevar a entender que hay muchas formas que son falsas y equivocadas para adorar al Señor. Maneras que no son agradables, maneras que no son aceptadas, maneras que no son santas de alabar al Señor. Porque Él nos dice que es la verdadera forma de adorarlo, o es el sacrificio, el servicio que se espera de nosotros, o ese es el culto racional que tenemos que presentarle al Señor. Mira, en una de las versiones dice el culto racional. ¿Sabes qué significa eso? Que nosotros no podemos venir acá para dejarnos llevar de la música. Que tú no puedes venir aquí cada domingo para ver, ay, esa es la que me hace llorar. Y hay gente que tiene una canción que lo hace llorar siempre. Es emoción, tal vez se acuerda de un exnovio, quién sabe qué se acuerda cuando está cantando esa canción. ¿Qué te hace llorar? Esta es la que me mueve a mí, es así. No, cualquier canción, desde que alabe a Cristo, tiene que moverte. Puede que suene feo, puede que allá están botando gallos, haya como algunas veces ha pasado aquí, cuando me ha tocado cantar a mí. ¿Y qué? Porque no se trata de cómo vienes tú, cómo te sientes tú en el servicio. No es emoción, iglesia. No, cuando Jorge toca el piano y mete esa nota, ay, yo me transporto. No, error, iglesia. No vienes para ver si Jorge transporta el piano y te transportas tú con él al otro lado. No estás buscando emociones. Nosotros venimos es adorar al Señor Dios Todopoderoso porque hay una verdadera forma de adorarlo. Mira, alguien podría pensar que lo más espiritual de un servicio de una iglesia cristiana es la adoración. Y decir, no, mira, mi iglesia
mi congregación es tremendamente espiritual, porque cuando cantan todo el mundo levanta las manos. Hoy, por el efecto de la gripa que tengo, me puse en la puerta y veía a muchos levantando las manos y a muchos cantando. ¡Qué bueno! Me alegra muchísimo. A mí me encanta, ustedes lo saben. Pero ese no es el punto de la iglesia. Ese no es el propósito, no es en el momento más espiritual. Otros dirían, bueno, la oración. En la oración es tremendo porque realmente toda la iglesia ora y toca las puertas del cielo. Tampoco es el momento más espiritual. El momento más espiritual de una iglesia es cuando el culto acaba y tú cruzas esa puerta y comienzas a vivir el evangelio. Ese es el momento más espiritual. Cuando realmente te humillas y vives lo que dijiste aquí, amén. Tú sabes qué significa amén, es así sea. Pero ¿cuántas veces escuchas y dices, tienes que obedecer a tus padres porque Dios le agrada en todo lo que te digan? Amén. Y sales y tu papá o tu mamá te dicen, ve a la droguería y tráeme. Ay, ese sol, ve tú. Entonces, ¿de qué te sirvió? Aquí lloraste. Aquí dice, Señor, otra vez me hablaste de lo mismo. ¿Y qué? Qué peligro, iglesia, que el Señor te siga hablando de lo mismo y tu vida no cambie. El momento más espiritual de la iglesia es el momento en que la iglesia obedece a su Señor. Ese es el momento más espiritual. Tú sabes cómo los ángeles se regocijan. ¿Quieres ver ángeles regocijándose? Obedece. Algunos piensan, no, cuando cantamos los querubines descienden y cantan con nosotros. Yo sé qué pasa. Pero no hay un momento que cause más movimiento espiritual que el momento en que una persona que dice ser cristiana se para en la raya y dice no al mundo y sí a Cristo Jesús. Cuando se niega a sí mismo, cuando obedece la palabra de Dios sin importar las consecuencias, cuando dice, oye, cuántos domingos lleva el Señor hablando de que debo ser un esposo que le hable tiernamente a mi esposa. ¿Cuántos domingos lleva el Señor diciendo de que debo ser una esposa que respete a mi marido? ¿Cuántos domingos lleva el Señor diciendo yo todavía no he cambiado? Oye, ¿quieres ser espiritual? Obedece, pon en práctica la palabra del Señor. Ese es el culto racional. Eso es lo que puede hacer que el Señor se sonría. No estoy diciendo que el Señor en la alabanza dice cuando termina la alabanza llego. No, Él está mirando. De hecho la palabra dice que en medio de la alabanza el Señor habita. Amén. Pero también tienes que entender que no hay mejor forma de alabarlo que obedecerlo. La mejor alabanza, la mejor adoración es una vida de humillación y sujeción a Cristo Jesús. Ahí es donde Él es alabado. Qué fácil es alabar aquí. Aquí es fácil. ¿O no? Si uno está con ganas de subir las manos, mira, y hay 3 locos más subiendo las manos, entonces, vale, loco, no soy tan solo. Pero levanta las manos afuera. Ahora no te estoy llamando para que vas en el Transmetro así, agárrate, porque si no... Pero la manera de levantar tus manos afuera es obediencia. Obedece la palabra de Dios, iglesia. Ofrece tu vida como un sacrificio agradable y santo delante del trono. Y comienza el Señor en el versículo 2 a explicarnos lo que significa esto. La consecuencia del Evangelio es el sacrificio agradable. Nos explica que solamente a través de Cristo lo podemos hacer. Y nos viene diciendo cómo. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cuántos aquí sentados pero están imitando al mundo en sus casas? ¿Cuántos papás todavía están educando a sus hijos a la manera de los psicólogos y no a la manera de la palabra de Dios? ¿Cuántos papás todavía escuchan que la varita y dicen, no, ¿cómo se te ocurre darle varita a mi hijo? Pobrecita, esa colita tan bonita. No tengas un pequeño rufián que le pega a tu esposa, que te avergüenza en el centro comercial, no sé cómo lo hacen, la verdad, me asombra. Parece que bailaran breakdance, esos niños giran ahí. Es terrible, 10 vueltas ahí en el centro comercial para que les compre un helado. ¿Nunca los han visto? Es terrible. Encienden un restaurante. Va a un restaurante con el propósito de comer en familia y hay un niño allá haciendo pataleta y se le dañó uno la comida.
15 minutos gritando y gritando y llorando en el piso y nadie hace nada. Ya, papito, ya, cálmate. Y yo no estoy hablando, no voy a decir en mis tiempos, porque no se trata de mis tiempos, se trata de los tiempos bíblicos. Y la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Hoy es tan necesaria la disciplina para nuestros hijos como lo era en el momento en que la Biblia fue redactada. Amén. De hecho, la Biblia dice que el padre que ama disciplina. Si tu papá, si tu mamá todavía no estás disciplinando a tu hijo, en lugar de amarlo, lo estás odiando. Eso dice la palabra del Señor. Es odiarlo. Porque el que ama, corrige, el que ama, disciplina. Eso dice la palabra del Señor. De hecho, dice algo más tremendo. Dice, porque Dios azota y disciplina a todo el que adopta como hijo. La disciplina en nuestros hijos es una muestra de nuestro amor por ellos. Amén. Así que no les tiemble la mano. Vuelvo a decir, no los dejen cojos. No les saquen un ojo. No les peguen en las manos. Ahí está el seminario disponible. ¿Cómo dice la palabra del Señor que se deben corregir? Seguimos imitando las costumbres del mundo, la conducta del mundo. Queremos encajar. Queremos hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Todavía nos da pánico, a muchos les da pánico que el mundo los haga a un lado. Y si no hablo de lo que hablan ellos, yo recuerdo, eso viene ahorita a mi mente, recién llegados a Barranquilla, la primera vez que vivimos en Barranquilla, venía a ser quinto de primaria, y recuerdo que en el colegio siempre los lunes en la mañana estaban hablando del compá de leche. Yo no sabía qué era eso, como que se comía. Pero yo quería encajar. Yo ahora soy fornido y alto, y pues, así. Yo quería encajar porque todos los compañeros de clase al otro día hablaban era de eso. Entonces me encontré a mí mismo tratando de encontrarle sentido a ese programa un domingo en la noche. Nunca se lo logré encontrar. No entiendo de qué se ríen todavía. Pero para poder encajar, comenzaba a ver eso para hablar de eso. Hoy muchas personas en la iglesia cristiana siguen imitando al mundo, siguen leyendo, siguen viendo, siguen escuchando las cosas que le agrada al mundo para poder encajar en el mundo. Siguen aceptando invitaciones del mundo a lugares y a horas que al Señor no le agradan y que no tienen que estar en nuestra agenda para poder seguir encajando con el mundo. ¿Qué van a decir de mí si no hablo? El único en la oficina que no sabe de ese chiste. El único en la oficina que no ha bailado el serrucho. El único en la oficina. Sí, debe ser. Porque tú eres santo, dice la palabra del Señor. Apartado, diferente. El mundo te critica y te dice que andas en una bolita de cristal. No, no es una bolita de cristal. Es una protección espiritual que viene de parte del Señor a través del Cordero de Dios. Amén. ¿Por qué los cristianos siguen imitando al mundo? La respuesta es muy sencilla, porque todavía aman al mundo. La Biblia dice, si quisiera, préstame mucha atención, no te duermas. La Biblia dice, si quisiera agradar al mundo, no sería siervo, no sería esclavo de Cristo. Es que te voy a explicar algo, es imposible ser cristiano y agradar al mundo. Son dos cosas que no se pueden. Son agua y aceite. No puedes hacerlo. No te engañes. Muchos se pierden en el camino del Evangelio, tratando todavía de agradar al mundo, tratando de que sus familiares que no son cristianos todavía no los saquen de las redes sociales y los llamen a felicitarlos el día del cumpleaños. Muchos todavía quieren estar en la pomada ahí, pegados con todos. Aman al mundo, pero la Biblia dice que es imposible que un cristiano verdadero ame al mundo. De hecho dice que los que han nacido de nuevo han roto con el mundo. Han terminado con el mundo. Y no es la terminación de quedamos como amigos especiales, sino que ya, suerte contigo, no más, no te vuelvo a ver, bórrame tus contactos, te voy a borrar. Ya no más. ¿Tú sabes por qué muchas personas vuelven a caer en el pecado caminando con Cristo? Porque nunca borraron contactos de su agenda y los pueden llamar de nuevo. Caen otra vez. Siguen ahí mirando de lejos, van siguiendo el mundo de lejos, van como
Tú vas en esa acera y yo voy en esa, pero vamos al mismo tiempo. Que en cualquier momentico me pego una cruzadita y vengo. Y muchos en esa cruzadita se quedaron allá. Porque no es posible. Por eso la palabra del Señor dice que el que pone las manos en el arado del Señor y mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Si tú pusiste las manos en la cruz de Cristo, si tú realmente has entendido el Evangelio, no tienes que andar mirando para atrás, no tienes nada que hacer mirando lo que hacen ahora tus compañeros de universidad, que no son cristianos. Pero mira a Julanito cómo le va de bien, pero mira al otro cómo progresa, pero mira y tiene 3 mujeres y no pasa nada, pero mira y mira y mira, ¿qué haces mirando el mundo? Concéntrate en lo celestial, amén. Eso dice la palabra del Señor, iglesia. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. La palabra transformar en el griego es metamorfosis, que significa un cambio completo de sustancia, es decir, una cosa que es completamente nueva, diferente a la anterior. Por eso en el proceso de la oruga con la mariposa se habla de metamorfosis, ya no es un gusano, ya no es una oruga, realmente es un ser completamente nuevo, completamente diferente, un ser que ya no se arrasa, es un ser que ahora vuela. Ese es el propósito de esta palabra aquí. Dice que debemos transformar nuestra mente, no dice que debemos acondicionar nuestra mente, no dice que debemos quitar algunas cositas y poner otras por acá, dice que nuestra mente tiene que ser otra. Tenemos que tener la mente de Cristo Jesús, tenemos que ser cambiados por el Espíritu Santo de Dios, que es el que opera ese cambio. Acompáñame para que entiendas un poco más esto que te estoy diciendo. A Efesios capítulo 4, carta a los Efesios. Vamos desde el 20, Efesios 4:20. ¿Lo tenemos? Dice así: pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Que seamos cambiados por el Espíritu Santo. Algunas personas dicen, no sé, seguramente te ha pasado, que te dice algún familiar, que te dice algún amigo, lo que pasa es que te lavaron la cabeza ya, te lavaron la cabeza en la iglesia. Cuando te vuelvan a decir eso, dile sí, es la verdad. Eso es lo que dice la palabra. En Efesios en el capítulo 5 dice que Cristo lavó la iglesia. La lavó con la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia pura, santa e intachable. Y realmente es lo que ha hecho el Señor. Y no solamente hizo un lavado, realmente cambió nuestra mente para que ahora lo que antes veíamos como normal, ahora nos parezca terrible. Si tú no has experimentado, presta mucha atención, iglesia, porque si tú no has experimentado eso, te puedo decir con mucha tristeza, tú no eres salvo. Cuando tú eres salvo, cuando tú entiendes lo que pasó en la cruz del Calvario, lo que antes era normal, lo que antes era bueno, lo que antes era aceptable, ahora te parece terrible. Es lo que dice la palabra en otro pasaje, en Efesios también. Ahora se avergüenzan de las cosas que antes hacían. Yo recuerdo que antes mi mamá me decía, Juan, se va a terminar si sigue así en Alcohólicos Anónimos. Y yo le dije, nunca eso va a pasar, porque yo soy un borracho reconocido. A mí no me da pena. O sea que me ufanaba, me parecía chévere que todo el mundo supiera que me había emborrachado. Me parecía chévere que todo el mundo supiera con cuántas mujeres me había acostado. Pero el momento en que entiendes la cruz y el Espíritu Santo viene a tu vida, ya no te parece normal lo que hacías antes. Ya no.
Ya te molesta. Escuchas una vulgaridad y te molesta. Pero todavía hay muchos cristianos vulgares. O bueno, dizque cristianos. Muchos que están en la iglesia cristiana, aún desde los púlpitos, a veces salen groserías porque son costeños. En Cristo Jesús no hay costeños ni cachacos. Hay ciudadanos del cielo. No creas que tú vas a poder llegar al cielo si eres uno de esos que todavía dice vulgaridades. Porque el Señor aquí delante del trono y tú, Pedro Pérez, eras un vulgar. Tú eras un costeño, pasa. No ha pasado nada. No funciona de esa manera. Es que es idiosincrasia. No es idiosincrasia. Es una costumbre del mundo. Es el mundo. El mundo es vulgar. Yo era una persona muy vulgar, extremadamente vulgar. De cada 10 palabras de mi boca, 8 eran vulgaridades. Y no eran vulgaridades, eran vulgaridades. Yo recuerdo que a la semana de haber entregado mi vida a Cristo ya no salieron más vulgaridades, me parecían terribles. Ya no quería. Y mis amigos que todavía eran vulgares me fastidiaba el oído. No quería, me molestaba. Porque has cambiado tu manera de pensar. Ya no quieres las cosas del mundo. Ya no quieres vivir en ese tipo de vida. Yo paso por lugares ahora, la gente tomando, anoche tenían zafarrancho en la tienda del frente y yo recordaba que yo me la pasaba también así, pero ahora no puedo, me parece terrible y me da pesar con estas niñas ahí tomando. Tu manera de pensar cambia cuando realmente entiendes el Evangelio. Y si tu manera de pensar no ha cambiado, si todavía a lo malo le sigues llamando bueno, si todavía eres un libre pensador, estás en problemas. Si escuchas hoy que a los niños, como están proponiendo en el Ministerio de Educación Nacional, lo van a hacer obligatorio en todos los colegios, una cátedra de género, donde les enseñen que tienen que ver que hay compañeritos que son homosexuales, compañeritas que son lesbianas y que es bien y que es bueno, y te parece normal, estás en problemas. Esta semana la Corte Constitucional declaró exequible la ley que habían sacado de antidiscriminación. A la luz de esa ley es posible que un pastor predicando acerca del homosexualismo sea echado a la cárcel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir entonces que está bien delante del Señor? Para agradar al mundo. ¿Qué esperamos que nos digan? Que puedes ir a bares, que te puedes ir a tomar en tiendas, que puedes... Y eso es normal, no has cambiado. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios? No imiten al mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. Mira, esta es una transformación que viene de parte del Señor. Pero también viene la parte nuestra. Acompáñame allí a Colosenses. Capítulo 3. Versículo 10. ¿Lo tenemos? Vamos desde el versículo 5. Capítulo 3, la carta a los Colosenses. Dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Así que hagan morir las cosas terrenales y pecaminosas que habitan dentro de ustedes. Mira la diferencia, o el complemento más bien. En Romanos el Señor nos dice que seamos transformados. Dice, dejen que Dios los transforme. Es decir, es un accionar sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Pero nuestro trabajo allí es dejar que el Espíritu Santo actúe. Porque muchas personas no dejan que el Espíritu Santo actúe. En el preciso momento en que ven que su vida comienza a cambiar, se asustan.
En el momento en que comienzan a ver que ya le molesta las cosas del mundo, se asustan y entonces dicen, no, me estoy volviendo muy fanático. Porque hoy a aquellos que viven de acuerdo a la palabra se les llama fanáticos. Y la definición está bien errada. El fanatismo se describe o se esboza más bien por alguien que es capaz de matar por lo que cree. Eso es un fanático. Nosotros hemos sido llamados a ser radicales. Un radical muere por lo que cree. Son dos cosas bien diferentes. No hay nada más absurdo que matar en el nombre de Cristo. De las cosas absurdas que hay es matar en el nombre del Señor. Matar en el nombre de Cristo hoy para que la gente se haga cristiana. Pero el Señor dice que debemos dejar que Él nos transforme. Ahora, después de que dejamos esto, nos dice aquí la palabra en Colosenses que nosotros hagamos morir, es decir, que es una cuestión tuya. Tú eres el que debe decidir. Mira, esto es tremendo porque aquellos que dicen, no, es que no sé por qué terminé metido allá, metida allá. Mentira, tú sí sabes. Es falso que no sepas. Es falso que no pudiste controlarlo. Es falso. Es mentira. El Señor dice aquí en su palabra que tú puedes y que debes, de hecho es un mandato, hacer morir todo lo terrenal y todo lo que es pecaminoso en nuestra vida, la naturaleza pecaminosa que acecha dentro de nosotros. Mira, esto suma a la doctrina de la depravación total. Dentro de tu vida, dentro de tu corazón, dentro de tu mente, hay maldad. Pero tú debes hacerla morir con el poder del Espíritu Santo. Amén. Esto molesta tanto que muchos están haciendo cara larga en este momento. Pero es la verdad. Tienes que hacer morir la carne. Tienes que hacer morir lo terrenal, es decir, todo lo que vives pensando para satisfacer la carne. Cuando tú estás pensando en tus derechos, en lo que tú quisieras, realmente estás alimentando la carne. Ahora bien, ¿cómo puedes hacer morir la carne si vives en la carne? ¿Cómo puedes hacer morir la carne si nunca oras? ¿Cómo puedes hacer morir la carne si nunca lees la palabra de Dios? Hay cristianos que solamente reciben palabra los domingos, eso es una cosa terrible. Es como una persona que come cada 8 días. ¿Cómo anda una persona así? ¿Dónde se la va a pasar? En la clínica, enfermo. Cualquier virus, cualquier cosa que haya por ahí enseguida lo va a tumbar. Y muchos cristianos solamente comen los domingos y eso es lo que comen. Tú tienes una responsabilidad delante del Señor y es dedicar tu vida a la oración. Pero si te la pasas en un trabajo con gente impía, ahora no estamos diciendo que trabajes únicamente con cristianos porque sería absurdo. Pero estás escuchando todo lo que te dicen, estás viendo todo lo que te muestran, compartes sus chistes, compartes todo y no oras y no lees la palabra, ¿qué crees que vas a vivir? ¿Cómo crees que vas a vivir? ¿Cómo crees que vas a responder? ¿Cómo crees que te vas a comportar? Terminas agradando al mundo y no al Señor. ¿Cuántos jóvenes cristianos, aún hombres y mujeres cristianas, ya adultos con hijos, se van a tomar un viernes, un sábado en la noche, porque no, cómo quedaba mal con mis compañeros del colegio, cómo le decía que no a los amigos de la universidad, cómo le decía que no a los compañeros de trabajo que son tan lindos? El Señor que espere. Pero después dice, Señor, te amo. No es cierto. La Biblia dice, si me amas, me obedeces. Es imposible decir que amamos a Dios sin obedecerle. Es una mentira. Eso dice Primera de Juan, el tal es un mentiroso, la tal es una mentirosa. No hay otra forma. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. ¿Sabes? La definición que la palabra de Dios da para la avaricia es diferente a la que tal vez tú y yo tengamos. Muchos piensan que una persona avara es una persona que se la pasa guardando dinero debajo del colchón. Es una persona que tiene que estar y cuenta los billetes y acaricia los billetes y se siente feliz con el olor del dinero.
Pero esa no es la definición bíblica de la avaricia. La avaricia, a la luz de la palabra, tiene que ver con el deseo de tener y amontonar aquí. Esa es la avaricia bíblica. Así que tú puedes ganarte el mínimo y ser un avaro. ¿En qué piensas todo el tiempo acerca del dinero? Cuando me asciendan, voy a estudiar para ganarme no sé cuántos millones y para poder ser avaro. Muchos se la pasan pensando en cómo conseguir casa propia en este mundo, cómo cambiar el carro, cómo tener el carro, cómo poder conocer Disney World y no estoy diciendo que sea malo ir a Disney World o comprar un carro, o si el Señor te regala una casa, que la tengas. Yo no tengo casa en este mundo, pero yo tengo una casa asegurada en la parte celestial. Allá tengo una casa propia. Eso dice la palabra de Dios, que el Señor me está construyendo morada celestial. Amén. Pero si toda tu vida gira alrededor de cómo te enriqueces acá, alrededor de cómo cambias de barrio, de cómo cambias de estatus, si todavía te trasnocha la marca de la ropa, si todavía te trasnocha el jean, tiene que ser este jean, que es esta marca, y pagas 4 veces más por el mismo trapo. ¿O no? Y pagas mucho dinero para que todos vean que estás así, buscando la aprobación del mundo. Eso es terrible, es un engaño. Haz morir lo terrenal en ti, haz morir la ambición en ti, la avaricia. Eso es diferente a lo que están predicando hoy en muchos lugares, pero es la palabra del Señor. Amén. A causa, mira esto por favor, a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Es que no se trata de que entonces me voy para otra congregación como algunos hacen a veces. Es que no se trata de me cambio de religión. Es que se trata de que la furia de Dios viene por esos pecados. El Señor ve a los avaros, los ve como idólatras. Los ve adorando el dinero, adorando las casas, adorando lo terrenal. Es terrible. ¿Para qué quieres todo eso? Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Aquí en el lenguaje sucio caben los chistes de doble sentido que todavía muchos cuentan. Es sucio. Ay, pero si el serrucho no dice ninguna vulgaridad, es sucio. Bien sucio delante del Señor. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza, mira lo que dice, y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Préstame mucha atención porque hay algunos con cara de dormirse. Son las 12. Iglesia, ¿cómo vas a conocer a Dios si no lees la palabra? Insisto sobre eso. ¿Cómo vas a conocer al Señor? ¿Cómo vas a conocerlo? ¿Cómo vas a conocer su carácter? ¿Cómo vas a poder decir, oye, me voy a comparar con el Señor para ver lo mal que estoy? Y decir, tengo que trabajar en estas áreas. Si nunca lees la Biblia, si solamente, como te dije hace unos momentos, te alimentas los domingos o los jueves en este lugar. Como el Señor nos dijo hace unos domingos, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Es así de sencillo. No importa cuántas profecías hayan sobre tu vida. Amén. Tenemos nuestro propósito en Cristo Jesús es llegar a parecernos más a Él. Es lo que dice, tenemos que parecernos más a Él. Vamos otra vez a Romanos, capítulo 12. Porque viene algo tremendo que dice la palabra del Señor. Dice, mira, si tú comprendes lo que el Señor hizo por tu vida, el Evangelio,
Si tú te esfuerzas a través de Cristo Jesús en presentar un sacrificio vivo y santo, agradable delante del Señor, si dejas de imitar al mundo, entonces vas a lograr algo tremendo. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Este es uno de los versículos más mal interpretados en la palabra de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, significa que yo no voy a tener problemas en esta vida, porque los problemas no son buenos, los problemas no son agradables y los problemas están lejos de ser perfectos. Bueno, hay unos problemas que son perfectos, no tienen solución. Pero tener una vida de problemas no cumple esas expectativas. Este es uno de los versículos clave que trabaja o que enseña el Evangelio de la prosperidad. Pero es una gran mentira. Esta semana les conté que hablé con un maestro de teología. Y bueno, siempre que me da reunión con él, la última vez fue hace como 9 meses, y siempre le soltaba yo un par de versículos. Pero esta vez lo encontré y dije, se la voy a tirar toda, que pase lo que tenga que pasar si no me vuelva a hablar. Y le solté todo. Y es tremendo, yo podía ver a este hombre engañado completamente en ese evangelio de la prosperidad, y me citaba este pasaje y me decía, pero es que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, y la salvación de Dios es integral. Dios nos salva del pecado, nos salva de la ruina económica, nos salva de la enfermedad, nos salva de la pérdida de las relaciones interpersonales y nos pone a vivir muy chévere a todos. Le hice una pregunta sencilla, dime dónde está esa una palabra, yo lo quiero para mi vida. No, pues no está así, pero ya. ¿Qué más? Pero yo conozco hombres, y me volvió a contar el hombre ese que tiene mucha plata, no ha cambiado, pero tiene mucha plata. Y yo le hacía una pregunta que quiero que te la hagas hoy para que entiendas lo que puedes vivir. Él me decía, explícame cómo hay personas que llegan a Cristo y se hacen millonarios. Y yo te lo voy a explicar si tú me explicas lo siguiente. Explícame cómo hay personas que llegan a Cristo y lo pierden todo, como me pasó a mí. Se quedó sin respuesta y dijo, no sé, debe ser que había pecado. Le dije, no, estaba llegando a Cristo. Entregué toda mi vida y lo perdí todo. El Señor me dio la palabra de Hechos 28 y me dijo, lo único que no vas a perder, Juan, es la vida. Pero lo vas a perder todo. Y lo perdí todo. El Señor me dio esa palabra, a los 15 días, eso fue como un castillo de naipes. Todo. Y entonces, no entendí el Evangelio. Pedro no entendió el Evangelio. Pablo no entendió el Evangelio. Santiago no entendió el Evangelio. Me dijo, no sé cómo responderte. Le dije, es el problema. El Evangelio de la prosperidad no tiene la respuesta para toda pregunta del hombre. El verdadero Evangelio tiene la respuesta para toda pregunta del hombre. La respuesta del hombre que se enriquece porque los he visto. Cuando llegan a Cristo se llama soberanía de Dios. Los que lo pierden todo se llama soberanía de Dios. Dios es soberano. Y Él decide a quién le da y a quién le quita. Pero le decía, el Evangelio es de aplicación local, universal, de tiempo, y me decía, bueno, hay cosas que son del pasado ya, como lo que le pasó a Pedro, la persecución romana. Pero Dios nos llamó a bendecirnos y de manera integral, me decía. Dije, quiero que me digas cómo le vas a predicar eso a los cristianos que en ese momento en Irak y en Siria los están decapitando. Porque eso no está pasando, no pasó hace 3 siglos, está pasando hoy. Les están marcando las casas con la N de nazarenos en su alfabeto. Y si no salen ese mismo día, al otro día tienen que negar a Cristo o morir. Explícale que Dios tiene un precioso plan de darle casa, carro y beca a esta gente. O el Evangelio es diferente para ellos que para nosotros. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hemos tomado la libertad que tenemos en Colombia y la hemos convertido en una excusa para hacer lo que queremos. Yo me preguntaba y le decía, ¿qué va a pasar?
Si realmente comienzan a aplicar la ley antidiscriminación y se paran aquí a decir, bueno, cuidado con lo que dice porque entonces lo acusamos. Cuidado llega a decir que los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos porque eso es discriminación. Cuidado va a decir que los mentirosos o que los que dicen vulgaridades porque entonces está diciendo que todos los costeños porque eso es cultura. Cuidado, y te pueden aplicar la discriminación para todo. ¿Qué vamos a hacer? Sabes, muchos, más del 90% de los que están llenando esos lugares van a negar a Cristo rapidito. Cristo. Por ahí escuché alguna vez una película. ¿Qué lleva a la gente en Irak y en Siria, en África, en el día de hoy, a morir cantando himnos al Señor? El Evangelio. Saber que no hay tortura tan grande en esta tierra que se equipare a lo que puede ser el castigo eterno o la gloria eterna. El Evangelio no es otra cosa. Por eso siempre predico en contra de eso, porque es una gran mentira y causa un gran daño en medio de la iglesia. Pero puede que tú estés aquí sentado y sin embargo todavía estés haciendo planes y maquinando planes para hacerte millonario. La Biblia dice que los pobres siempre estarán en medio de nosotros. Hay gente, hay algunos de ustedes que siempre van a ser pobres. Ni un solo amén. Hay algunos de ustedes que toda la vida van a ser pobres. Hay algunos de ustedes que se van a empobrecer. Nadie lo recibe. Porque es que ahí es donde viene el cuento. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y pregúntale al pobre, ¿qué tiene de buena la pobreza? ¿Qué tiene de bueno andar con el zapato remendado? ¿O no? Pero la Biblia dice que los pobres siempre estarán en la iglesia. O sea que algunos aquí van a ser pobres toda la vida. Y si ya eres pobre, tal vez mueras pobre. Esa es la verdad, yo no te la puedo ocultar. También algunos de ustedes van a ser millonarios. Ahí sí, amén. Algunos de ustedes van a ser millonarios, entonces alguno diría, bueno, eso sí me parece bueno, es agradable, es perfecto. Señor, lo recibo, quiero conocer tu buen plan para mí. Pero el ser millonario es bueno en la medida, o te parece bueno en la medida en que lo trabajas en tu cabecita, pensando en que, bueno, le doy el 10% al Señor y el resto me lo gozo. Pero si vas a Corintios, te vas a encontrar con que si alguien aquí llega a ser millonario, no es para que se gaste todo el sueldo gastando más cosas cada mes, sino para que después de cubrir sus gastos básicos, reparte el resto en medio de la iglesia, en medio de los pobres. Entonces ya no es tan chévere ser pobre, ser millonario, perdón. Ah, no, rico yo generando plata para estar ahí. Eso dice la palabra. Así está escrito. El que recogió mucho, no le sobró. Y el que recogió poco, no le faltó. Sino que Dios bendice a algunos en la iglesia para suplir las necesidades de otros hermanos en la fe. Cuando tú entiendes eso, entonces llegas a un punto donde yo llegué. ¿Y para qué me quiero enriquecer entonces? ¿Me hago entender? ¡Qué bobada! Es tonto, es andar detrás del viento. Cuando entiendes eso, dices, Señor, si me quieres enriquecer para hacer eso, pues entiendo y listo. Me llega el dinero y repartimos. Pero si soy pobre, tampoco me preocupo porque sé que el Señor levantará algún rico que venga y me dé, como ha pasado en mi vida muchas veces. Y en la vida de muchos de ustedes ha pasado. Amén. Cambia. Ahí se vuelve un absurdo querer enriquecerse. Ahora, si tú dices, yo quiero ser el que entregue la plata a todos los hermanos, bueno.
Solo el Señor conoce tu corazón si realmente ese es el propósito. Pero te puedo decir por experiencia que normalmente cuando quieres eso, te ganas 1,000,000 más y dices, no, pero es que yo necesito vivir en un mejor barrio. Entonces todavía hace parte de tus necesidades básicas. Te ganas otro 1,000,000 y necesitas otro carro. Te ganas otro 1,000,000 y mi familia no ha conocido todavía Estados Unidos. Te ganas otro 1,000,000 y no he conocido Europa. Te ganas otro 1,000,000 y no he ido a Australia. Te ganas otro 1,000,000, no he ido a Tierra Santa. Te ganas otro 1,000,000 y siempre vas a tener otra cosa. Siempre, iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, no, mira, hay un pasaje que no sé por qué se pone en mi corazón porque no estuvo en el primer servicio de ese pasaje. Pero dice la Escritura, no desees enriquecerte. Así está escrito, no deseen enriquecerse, porque pueden caer en la trampa, en el lazo del diablo. No importa qué tan noble sea tu propósito, no desees enriquecerte. Y yo me voy por la del Señor. Le creo y digo, no quiero enriquecerme. Si el Señor te bendice, gloria a Dios. Pero no desees enriquecerte porque puedes caer en la trampa del diablo. Eso dice la Escritura. La voluntad de Dios para usted, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Ayer entré a la clínica a las 11 de la mañana, salimos a las 8 de la noche. Mi hija tiene infección urinaria, mi esposa parece que lo hubiera cogido Mike Tyson a golpes. Y yo estoy aquí que no puedo respirar. Yo no soy Mike Tyson, por si alguno que está así. ¿Qué tiene de bueno ver a mi hija así? ¿Qué tiene de agradable ver a mi hija así? ¿Qué tiene de bueno ver a mi esposa así? ¿Qué tiene de agradable ver a mi esposa así? ¿Qué tiene de bueno sentirme como me siento en la mañana de hoy? ¿Qué tiene de agradable sentirme como me siento así? Lo que tiene de bueno y de agradable es que es la voluntad de Dios. Porque es lo que dice, para que puedan comprender la voluntad de Dios que es buena, es agradable y es perfecta. No para nosotros, no en términos humanos, porque la voluntad de Dios muchas veces dista de parecernos buena a nosotros. Pero es buena porque a Él le parece buena, viene de Él y del Señor no viene nada malo. Es agradable porque todo se hizo y todo se hace bajo el cielo con el propósito de agradarle a Él. Y es perfecta porque Dios no comete errores. Sino que alguien le pregunte a Job, ¿qué tenía de bueno, agradable y perfecto cuando le dijeron que murieron todos sus hijos, cuando perdió todo su dinero y terminó lleno de llagas? Dice desde la coronilla hasta la punta del pie, rascándose con un pedazo de teja. ¿Qué tiene de bueno, agradable y perfecto estar en tu casa, escuchar que tocan, salir, ver la N de Nazareno y decir, vámonos? ¿Qué tiene de bueno? No tiene tiempo de nada más. Y saben que realmente esta gente cumple lo que está diciendo. Eso fue lo que pasó en ese país también en el año 50, el año 40. Muchos de ustedes escucharon el testimonio de mi tía abuela el año pasado. Cómo le tocó salir corriendo de las fincas, cómo quemaban a los niños por ser cristianos. Los tiraban al aire y los recibían con puñales. Eso pasó en Colombia. Por ser cristianos. ¿Qué tiene de bueno eso? ¿Qué tiene de agradable? ¿Qué tiene de perfecto? Todo, porque es su voluntad. Amén. Pero entender eso, iglesia, nos aterriza. Nos ayuda a pensar realmente que nuestro futuro y nuestra promesa no es para este mundo, es para el mundo venidero. Por eso el apóstol Pablo dice, si la esperanza de los cristianos fuese para este mundo, seríamos los más miserables. Porque ¿qué esperanza nos puede? Si aplican esa ley que sacaron, es posible que me metan a la cárcel por decir que el homosexualismo es pecado, por decir que los homosexuales no entran al reino de los cielos. Y seguiré diciéndolo, porque es lo que dice la Escritura. ¿O no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si tú no te preparas para lo que viene, te aseguro que vas a deponer tu fe. Si tú no te preparas para los tiempos difíciles que se acercan,
Cuando la enfermedad toque la puerta de tu casa, vas a salir corriendo. El pecado cega tanto a la gente que este maestro me contaba al final. Imagínate, y este hombre que el Señor ha prosperado todo, no volvió a la iglesia porque su familia se enfermó, entonces está resentido con el Señor. Claro, porque nunca le han dicho que la enfermedad puede venir a la vida de un cristiano. Que los cristianos también nos morimos de cáncer. Los cristianos también tienen enfermedades incurables. Esa es la verdad. Hay cristianos que todos los días a la noche tienen que orar para que el Señor, no sabemos qué vamos a desayunar. Esa es la verdad. Lo que pasa es que muchos de nosotros damos por sentado el desayuno. Pero muchos hombres y mujeres de Dios hoy, si almuerzan, no saben si van a cenar o no saben de dónde. Confían en el Señor que les provee, pero no saben por dónde vendrá. Yo he estado en esa situación. Un lunes festivo, sin un centavo en el bolsillo, orando con mi esposa. Señor, tú alimentas los pájaros. Manda a alguien. Robar no puedo porque es pecado. Estafar como lo hacía antes tampoco puedo porque es pecado. Ir a pedir prestado menos porque ¿con qué voy a pagar? Manda a alguien, Señor. Y el Señor mandaba siempre a alguien. Siempre, todos los días. Ahora es chévere estar ahí orando hasta que alguien llegue y te llame a decir, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Te invito a comer? No, no es chévere. Y no es chévere por lo que dice el versículo 3. Con esto vamos terminando. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno lo siguiente. Mira que es una advertencia. No es un consejo, es una advertencia. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a sí mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Mira lo tremendo de este pasaje. Porque el obstáculo más grande que una persona tiene para someter su vida a la voluntad divina es el ego. Dice el Señor, ninguno de ustedes se crea menos. No hay ningún pasaje en la Escritura que diga, no te creas menos. Siempre dices, no te creas más. Porque el mundo no adolece de falta de autoestima. El mundo lo que le duele es que hay demasiada autoestima. Y en la iglesia no hay diferencia. Muchos en la iglesia todavía tienen una autoestima tan grande, se creen realmente más de lo que son. Mira el que está a tu lado, no eres la gran cosa. Iglesia, no eres la gran cosa. Yo no soy la gran cosa. Pero el problema es que muchos creemos que somos la gran cosa. El creer que somos la gran cosa, la última Coca-Cola del desierto, el último chito del paquete, es lo que nos lleva a entrar en la presencia del Señor con exigencias. Es lo que está en la cabeza de una persona que ve una pancarta, como lo dije al inicio del servicio, que dice, ven y reclama tu milagro y va. Porque no hay otra manera. Yo como me presento ¿tú sabes qué significa reclamar? Reclamar significa que te pertenece. Yo reclamo lo que es mío. Estoy reclamando. Ir a un estadio y decir, vengo a reclamar mi milagro, es decir, el Señor está en deuda conmigo. Y tú eres un simple mortal igual que yo. Somos como la brisa. Somos un suspiro, dice la palabra del Señor. Somos como la hierba que brota en el tejado en la mañana y en la tarde ya está marchita. Eso dice la Escritura en otro pasaje. Y en otro que menos nos gusta dice, ustedes son solamente barro. Y no barro del volcán del Totumo que lo venden empacado no, barro de ese de aquí. Porque algunos dicen, bueno, yo seré barro, pero medicinal. No eres barro de ese. No eres barro el que venden, eres barro de ese que todo el mundo se quiere sacar el barro de la suela. Ese barro eres.
Eso somos. Y entender eso nos ayuda a aceptar la voluntad del Padre. Amén. El entender, o más bien el creer en nuestras mentes que merecemos una cantidad de cosas, es la que nos pone siempre en conflicto con el Señor. Es lo que le pasó a este hombre. Se le enfermó la esposa, se le enfermó la hermana y estaba bravo con el Señor. ¿Qué tal yo bravo hoy con el Señor los tres? No, el colmo, o sea, Señor, de a uno, o sea, túrnalos, lunes uno, martes el otro, miércoles el otro. Decirle, Señor, soy yo, Juan. Yo sé. Ahí estamos. Y ahora, ¿es Dios menos Dios por eso? No, sigue siendo Dios. Porque algún propósito habrá. Ahora, el que haya algún propósito no significa que lo voy a ver en esta tierra. Tal vez nunca en esta tierra vea eso, porque es otro consuelo de bobos. Muchos en la iglesia dicen, no, hay un propósito, lo voy a ver. No, tal vez nunca lo veas. Tal vez el propósito sea solo humillarte. Ahorita que estaba en el cambio de servicio, estaba pensando, realmente meditando y decía, Señor, realmente no somos nada. Una gripa y ya, mira cómo estoy. No somos nada, Señor. No quiero mover la izquierda ni la derecha, no quiero nada. Me duele parpadear. Digo, Señor, realmente el hombre, somos tan débiles, tan frágiles. Y todavía nos atrevemos a ir a exigirte a ti. Es el Señor como una hormiga reclamándome algo a mí. Siéntate una hormiga, siéntate allá. ¿O no? Así. Eso es muy frágil. Podemos estar bien en un momento y ya el otro día muy mal. Esta semana tuve la oportunidad de tener un tiempo de descanso. El viernes estaba en ese lugar de descanso, en la playa, con mi esposa, mi hija, y al otro día estaba en una clínica y decía, Dios, cómo la vida cambia en cualquier momento. Ayer estaba diciendo, ay Señor, qué rico este calorcito, y ayer estaba en la clínica así, tiritando, no sé por qué las ponen tan frías. No somos nada, iglesia. Separados de Él, no somos absolutamente nada. Pero en Cristo, realmente, nunca seremos avergonzados. No en esta vida, sino porque realmente el Señor cumplirá sus promesas. Amén. Vamos a orar, vamos a poner delante del Señor esta palabra en nuestros corazones. Señor Dios.